Hola a todos. En este video desarrollaremos un ejemplo de cálculo donde aplicaremos el método de cálculo en rotura, también conocido como método en estado límite último, específicamente en el dimensionamiento y o verificación de elementos de hormigón armado trabajando a flexión simple. Puedes detener la reproducción de este video para leer atentamente las instrucciones. Se trata de una viga de hormigón armado, bien empotrada, de 4,8 metros de luz, de sección 25 por 50. Sobre ella actúa una carga de peso propio de 1,2 toneladas fuerza por metro lineal y una sobrecarga de uso de 3,2 toneladas fuerza por metro lineal. Ambas cargas actúan uniformemente repartidas. El encargo del ejercicio es calcular la enferradura que requiere la viga, tanto en la sección de empotramientos como en la sección de centro de vano, para resistir adecuadamente los momentos flectores que en ella se movilizan. Además, se pide calcular la enferradura de corte que requiere esta misma viga, para resistir los esfuerzos cortantes que actuarán en ella. Finalmente, se pide determinar la contraflecha que se debe disponer en los moldajes de la viga, de manera que considerando tanto la flecha instantánea por peso propio y la flecha diferida, permita que a tiempo infinito la viga se posicione de forma horizontal, perfectamente horizontal. Comencemos por el cálculo a flexión y corte. Lo primero será calcular la carga de diseño que actúa en la viga. Recordemos que las cargas se deben mayorar. Comencemos. En la tabla que se expone, extraída del código ACI 318, se muestran las diferentes combinaciones de carga según sea el tipo de solitación que actúa en el elemento estructural. Es importante mencionar que existen normas chilenas de combinación de cargas que podrían aplicarse, que son distintas, pero en este caso utilizaremos las del código ACI 318. Cuando las cargas que actúan son peso propio y sobrecargas de uso, la combinación que aplica es peso propio mayorado por 1.2 más sobrecargas mayoradas por 1.6. De acuerdo al enunciado tenemos que la carga debido a peso propio es 1.2 y la carga debido a sobrecarga es 3.2 toneladas fuerza por metro lineal. Por lo tanto, la carga última, es decir, la carga mayorada, la que utilizaremos en los cálculos, será 1.2, que es el coeficiente de mayoración de solicitación, por 1.2, que es la carga. Esto es peso propio, más 1.6, que es el coeficiente de mayoración de la sobrecarga, por 3,2. Eso nos da que la carga última mayorada será igual a 6.56 toneladas fuerza por metro lineal. Flexión simple. Cálculo de la cuantía de acero que se debe disponer tanto en las secciones de empotramiento como en la sección de centro de vano. Veamos en la figura el diagrama de momento flector. En centro de vano, fíjense bien, el momento flector crítico es igual a QL cuadrado partido por 24. Y en el empotramiento o en los empotramientos, el momento flector crítico es QL cuadrado partido por 2, es decir, el doble del momento flector que se origina en centro de vano. La ecuación que permite calcular la cuantía de acero es la siguiente. M sub U menor o igual que phi por M sub N. Recordemos, esta es la fórmula universal del método de cálculo en rotura. Comencemos con la sección de centro de vano. En este caso, fíjense bien, lo que haremos será calcular MU. MU será la carga última por la luz de la viga al cuadrado dividido en 24. Eso da, reemplazando, 6.56 por 4.8, que es la luz de la viga, dividido en 24, llevado a kilogramos fuerza por centímetro, nos da que el momento último es igual a 629.760.
De esta forma podemos calcular m sub n, es decir, el momento nominal, es decir, la resistencia que se requiere contar en la pieza. En este caso, despejando, m sub n será m sub u dividido en phi, es decir, 629.760 dividido por 0,9, que es el coeficiente de reducción de resistencia que aplica en flexión simple. Eso nos da que m sub n es igual a 699.733 kilogramos fuerza por centímetro. Veamos ahora la sección de empotramiento. Para la sección de empotramiento, que por simetría basta con calcular la cuantía de uno de los dos empotramientos que tenemos, fíjense bien, mu será igual a q sub u por L cuadrado, pero ahora dividido en 12. Por lo tanto, en este caso, resulta el momento flector, que es el doble del que tenemos en centro vano. Eso nos da 1.259.520 kilogramos fuerza por centímetro. De igual forma, calculemos el momento nominal, es decir, la resistencia que debe tener la sección, en este caso, de empotramiento. Será mu dividido por phi, tenemos acá reemplazando, nos da 1.399.466 kilogramos fuerza por centímetro. Estos son los momentos críticos, tanto en centro de vano como en empotramiento, que utilizaremos en los cálculos. Recordemos que la cuantía que calculemos debe estar comprendida siempre entre una cuantía mínima y una cuantía máxima. ¿Qué valor tienen estos límites de control? Bueno, de acuerdo al código ACI, la cuantía mínima es la raíz cuadrada de la resistencia del hormigón en megapascales en probeta cilíndrica, dividido por 4 veces el límite elástico del acero que se esté utilizando. En este caso tenemos la raíz cuadrada de acuerdo al enunciado, es un hormigón H35, que multiplicado por 0,85 para llevar a resistencia cilíndrica, nos da 29.75. Por 4, por 420 megapascales, que es el límite elástico del acero A630. En este caso, la cuantía mínima es 3,24 por mil. Esta cuantía no puede ser menor que, también de acuerdo al código ACI, a 1.4 dividido por el límite elástico del acero. Luego tenemos 3.33 por mil. Fíjense bien, este valor resulta mayor que el valor que calculamos con la primera ecuación, por lo tanto, la cuantía mínima que debemos disponer es 3,33 por mil. Veamos ahora la cuantía máxima, que se calcula con esta expresión. 0,75 por alfa, por la resistencia del hormigón en probeta cilíndrica, la resistencia del acero, límite elástico del acero, la deformación última del hormigón, que en el caso del método de cálculo en rotura se asume un 3 por mil, y esta es la deformación del límite elástico del acero correspondiente al acero, lógicamente, que estemos utilizando. En este caso, fíjense bien, el valor alfa es igual a 0,72 para hormigones de la categoría normal. En este caso, H35 está justo en el límite y aplica alfa igual a 0,72. Reemplazando tenemos que la cuantía máxima será igual a 0,75 por 0,72 por la resistencia en probeta cilíndrica del hormigón. Fíjense bien, en este caso estamos trabajando con kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. El límite elástico del acero, que es 4200. La deformación última del hormigón, que ya mencioné, es un 3 por mil. Y la deformación del límite elástico del acero, que se calcula como la tensión del límite elástico dividido por su módulo de elasticidad. Eso nos da que la cuantía máxima, en este caso, es un 2,3%. Veamos ahora cómo se procede. Fíjense bien, si la cuantía que se calcula es menor o igual que la mínima, es decir, estamos en un rango comprendido entre este valor y 0, la cuantía que se utiliza en los cálculos es la cuantía mínima. Si la cuantía calculada está comprendida entre la mínima y la máxima, se utiliza en los cálculos la cuantía obtenida, que cumpliría con estar entre la mínima y la máxima. Ahora bien, si la cuantía
es mayor que la máxima, la pieza presentaría rotura frágil, lo que no está permitido. Luego, para solucionarlo, se dispone de armadura en la zona comprimida. En otras palabras, si la cuantía es mayor que la máxima, se debe disponer acero en el canto comprimido de la sección. Comencemos con el cálculo de la cuantía de acero en centro de vano. Recordemos, el momento nominal es igual a 699.733 kilogramos fuerza por centímetro. Ya lo habíamos calculado. Ahora, la expresión que se utiliza para el cálculo del momento nominal o momento resistente a flexión de la sección es la siguiente. Momento nominal será igual a la cuantía de acero en tracción por el límite elástico del acero que se esté utilizando, por el ancho de la sección, por la altura útil, que será la altura de la viga menos el recubrimiento mecánico, por 1 menos 0,59 por el límite elástico del acero dividido por la resistencia a compresión del hormigón en probeta cilíndrica y nuevamente por la cuantía de acero. Reemplazando tenemos, fíjense bien, el momento nominal o momento resistente será igual a la cuantía requerida en tracción por el límite elástico del acero, por el ancho de la sección, por la altura útil, que en este caso es la altura total, que son 50 centímetros, menos el recubrimiento mecánico, que de acuerdo al enunciado es igual a 4 centímetros. Por 1 menos 0,59, por el límite elástico del acero, dividido por la resistencia a la compresión del hormigón en probeta cilíndrica. Y nuevamente por la cuantía de acero. Como es una ecuación de segundo grado, la resolveremos por tanteo. Comencemos probando con la cuantía mínima, es decir, con un 3,3 por 1000. Es importante mencionar que un diseño óptimo es aquel que consume la menor cantidad de acero. Reemplazando, tenemos que el momento nominal o momento resistente será igual a 713.039 kilogramos fuerza por centímetro. Este momento resulta cuando se reemplaza en esta ecuación la cuantía igual a 0,0033. Fíjense, con cuantía mínima se resiste un momento flector de 713.039 que es mayor que el momento solicitante, que recordemos es 699.733 kilogramos fuerza por centímetro. Luego, esta es la cuantía que requiere la sección de centro de vano. En estricto rigor es menor, pero recordemos, no se puede colocar una cuantía menor a la mínima. Repitamos ahora el cálculo, pero para la sección de empotramiento. Tenemos que el momento nominal o momento solicitante, en este caso, que debe ser igual finalmente al resistente, recordemos es 1.399.466 kilogramos fuerza por centímetro. Esta es la fórmula para calcular el momento resistente de la sección. Reemplazando, tenemos, fíjense bien, son los mismos números del caso de la sección de centro de vano. Encontremos por tanteo la cuantía requerida. En este caso, ya hemos realizado varias iteraciones y hemos llegado a que la cuantía es igual a 0,0067, que es menor que la cuantía máxima, que es 0,023. Hicimos entre 3 y 4 iteraciones antes de llegar a este valor. Con esta cuantía, el momento resistente resulta ser igual a 1.405.525 kilogramos fuerza por centímetro. Este momento es levemente mayor que el solicitante. Fíjense bien, 1.405.000, 1.399.000. En resumen, en centro de vano se requiere una cuantía de acero igual a un 3,3 por 1000 y en la sección de empotramiento se requiere una cuantía de un 6,7 por 1000.
Abramos un paréntesis para explicar cómo se resuelve un ejercicio si la cuantía es mayor que la máxima, que es, en ese caso, indicativo que se requiere enferradura en el canto comprimido de la sección. Cuestión que ocurre cuando las solicitaciones que actúan en la viga son muy elevadas. Lo primero que debemos hacer es calcular el momento nominal que resiste la viga con cuantía máxima. Fíjense bien, hemos reemplazado en la fórmula de momento resistente la cuantía por cuantía máxima. Ya no es incógnita como en los casos anteriormente analizados. Luego, calculamos la diferencia de momento que nos falta resistir, que será delta M igual al momento nominal solicitante menos el momento que yo puedo resistir con cuantía máxima. Este valor será positivo considerando que la pieza requiere cuantía mayor que la máxima. De lo contrario, no estaríamos realizando este análisis. Por equilibrio de la sección, se tiene que delta M, debe ser igual a la fuerza que moviliza la enferradura en el borde comprimido por el brazo de palanca, que es la distancia entre la enferradura de compresión y la enferradura de tracción. En este caso, D menos D'. Altura útil, que en este ejemplo es 46, menos el recubrimiento mecánico, que es 4. Por equilibrio, delta M debe ser también igual a la fuerza que moviliza la enferradura adicional que vamos a colocar en el borde traccionado por el brazo. En resumen, la diferencia de momento flector delta M, el momento que falta por resistir, será resistido por una viga virtual de acero, que llevará armadura en la zona comprimida y enferradura en la zona traccionada. Enferradura adicional que sumaremos a la enferradura que hemos calculado con cuantía máxima. Esta enferradura, recordemos, en este caso le hemos llamado A sub S1, se calcula como la cuantía máxima, que en este caso es, recordemos, si fuera la continuación del ejemplo, igual a 0,023 por las dimensiones de la sección, que es B por D. En resumen, fíjense bien, la solución final será la siguiente. En el borde traccionado, recordemos que en este caso, esta enferradura va en la parte superior de la sección, ya que estamos analizando la sección de empotramiento, donde el momento es negativo, es decir, las tracciones son arriba y las compresiones son abajo. Tenemos A sub S1, que lo calculamos con cuantía máxima por B por D, más A sub S2, que se calcula con estas ecuaciones. Es cosa de despejar, el resto de las variables es conocido. Y en la zona comprimida, que en este caso corresponde al canto inferior, A sub S', que, repito, se calcula también con esta ecuación. Es así como se resuelve el problema cuando la cuantía cero requerida es mayor que la máxima. Volvamos ahora al ejercicio, que en nuestro caso la cuantía dio menor que la máxima, por lo tanto no se requiere enferradura en el borde comprimido. Comencemos con el cálculo de la enferradura de corte. Para dicho cálculo se utiliza la siguiente expresión. El cortante último debe ser menor o igual que un coeficiente de reducción de resistencia por la resistencia nominal de la viga a corte. En este caso, la resistencia nominal a corte será igual a lo que aporta el hormigón a corte y lo que aporta el acero, es decir, la contribución resistente de ambos materiales. Como el cortante no es constante, el cálculo se hará por tramos de manera de optimizar el consumo de acero. Podríamos calcular todo con el cortante crítico, el que se produce en el apoyo, pero no se justifica teniendo en cuenta que el cortante va disminuyendo a medida que nos movemos de los apoyos a centro de vano. El cortante crítico
para el tramo 1, que va entre 0 y L cuarto, será igual a QU por L dividido en 2. Reemplazando, recordemos, la carga última mayorada era de 6,56 toneladas fuerza por metro lineal, por el largo de la viga dividido en 2. Por lo tanto, el cortante crítico que se produce en la sección de arranque de la viga será igual a 15.744 kilogramos fuerza. El cortante nominal será igual entonces a, fíjense bien, despejamos de la ecuación de arriba, nos queda el cortante último dividido por phi, que es el coeficiente de minoración de resistencia que en corte aplica 0,75. Eso nos da un cortante nominal igual a 20.992 kilogramos fuerza. Es decir, este es el cortante que yo debo resistir con el hormigón y con la enferradura corte que yo coloqué en la viga. En resumen, el corte es resistido parte por el hormigón y parte por la enferradura de corte. Veamos en primer lugar lo que aporta el hormigón para resistir los esfuerzos de corte. Esta es la fórmula que aplica. El cortante último que resiste el hormigón será igual a 0,53 por la raíz cuadrada de la resistencia del hormigón en probeta cilíndrica por B por D. En este caso, las unidades en kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Reemplazando tenemos 297,5, 25, 46. Eso nos da que el cortante que resiste el hormigón es igual a 10.512,8 kilogramos fuerza. Por lo tanto, lo que debe aportar el acero es la diferencia respecto del cortante solicitante. Esto es igual a 20.992 kilogramos fuerza menos 10.512,8 nos da que la enferradura de corte debe resistir un esfuerzo cortante igual a 10.479,2 kilogramos fuerza. Antes de proseguir, veamos cuáles son las exigencias de separación para los estribos. En cuanto al diámetro, se permite el uso de barras de 6 milímetros o superior. Si lo que aporta el acero a resistir el esfuerzo de corte es menor o igual que 1.1 por la raíz cuadrada de F sub C' por B por D, la separación entre estribos debe ser menor o igual a D medios o bien a 60 centímetros, la que resulte menor. Si lo que aporta el acero a resistir esfuerzos de corte es mayor que 1,1 por la raíz cuadrada de F sub C' por B por D, la separación entre estribos debe ser menor o igual a D cuartos o bien a 30 centímetros, el que resulte menor. En nuestro caso, tenemos que BSU es igual a 10.479,2, lo que habíamos calculado. Menor o igual que 1.1 por la raíz cuadrada del hormigón, de la resistencia del hormigón por 25 por 46. Veamos, este número resulta ser 21.818,9. Por lo tanto, lo que aporta el acero es menor que lo que indica esta expresión matemática. Por lo tanto, la separación será de medios y siempre menor o igual que 60 centímetros. En nuestro caso, como la altura útil de la viga es 46, eso dividido en 2 es 23 centímetros. Y lógicamente menor que 60. Por lo tanto, la separación máxima a que se pueden disponer los estribos es, en este caso, 23 centímetros. Ahora bien, ¿cómo se calcula el aporte de resistencia a corte del acero? Fíjense bien, será igual a el área que aporta cada estribo por el límite elástico del acero, es decir, la capacidad mecánica de cada estribo, por el número de estribos, que en este caso se calcula como la altura útil dividido por la separación entre estribos. Este es el número de estribos que potencialmente cruzan una fisura. De esta fórmula, como conocemos B sub SU, conocemos el límite elástico
conocemos la altura útil y nos vamos a dar una separación entre estribos, que por ejemplo, en este caso probemos con 10 centímetros, podemos calcular el área del estribo, despejando. A su vez será igual a B sub CU, que es lo que debe aportar a corte los estribos, por la separación dividido por el límite elástico del acero por D. Reemplazando, tenemos que A sub B es igual a 0,54 centímetros cuadrados, es decir, el área que debe aportar cada estribo para resistir los esfuerzos de corte, si yo los coloco a 10 centímetros unos de otros, es de 0,54 centímetros cuadrados. Ahora bien, el área calculada es el área total del estribo, pero los estribos tienen dos patas. El estribo cruza dos veces la potencial fisura que se puede formar por esfuerzo de corte. Por lo tanto, para calcular el área, la sección de la barra que vamos a utilizar como estribo, el área total se debe dividir por 2. Por lo tanto, el área, la sección de la barra que utilizaremos como estribo, debe ser 0,54 dividido en 2, 0,27 centímetros cuadrados. Veamos de la tabla de diámetros comerciales cuál es el diámetro de la barra que vamos a utilizar. Fíjense bien, al parecer el diámetro de 6 milímetros cumple, ya que tiene un área de 0,283 centímetros cuadrados. Sin embargo, en acero A630 solo se fabrican barras de 8 milímetros o superior. Por lo tanto, la barra que utilizaremos es de 8 milímetros de diámetro, que tiene una sección, un área igual a 0,53. Ojo que esta área es mayor que la estrictamente necesaria. Luego podemos aumentar la distancia entre estribos para optimizar el dimensionamiento. Fíjense bien, lo que haremos será recalcular la separación, utilizando la fórmula que corresponde a el aporte del acero a corte. Lo que hemos hecho acá es despejar la separación. En este caso, A sub B será 2 por 0,53 por el límite elástico del acero 4200 por la altura útil 46 dividido por lo que debe aportar el acero a corte. Eso nos da que la separación es igual a 18,54 centímetros. Aproximadamente 18 centímetros. Ahora bien, si utilizamos una modulación de 5 en 5, que es muy frecuente en la práctica, tendremos que los estribos deberán colocarse a 15 centímetros. Por lo tanto, la solución de estribos para el tramo 1 es phi de 8 a 15 centímetros uno de otro. Veamos ahora el tramo central, tramo que va entre L cuartos y 3 cuartos de L. Recordemos, esta es la expresión que se utiliza para el cálculo. El cortante último debe ser menor o igual que el cortante nominal, castigado por un factor phi. El cortante crítico del tramo central será igual a Q sub U por L dividido en 4. Este valor se determina a partir de una relación de triángulos. Q sub L medio es a L medios, como X es a Q por L cuartos. En este caso, el cortante a una distancia de L cuarto del apoyo será Q sub U por L cuarto. Reemplazando, tenemos 6,56 por 4,8 dividido en 4, 7.872 kilogramos fuerza. El cortante nominal será igual a, dividiendo este valor por el coeficiente de minoración igual a 0,75, nos da 10.496 kilogramos fuerza. Veamos cuánto aporta el hormigón a resistir los esfuerzos de corte. Recordemos, acá está la expresión matemática que se utiliza. Reemplazando tenemos que el cortante que aporta el hormigón es 10.512,8 kilogramos fuerza. Por lo tanto, fíjense bien, este cortante es mayor que el que yo requiero resistir en total.
Por lo tanto, no se requiere armadura de corte en el tramo central. Eso sí, se debe disponer cuantía mínima. Esta es la expresión para calcular el área mínima que debe tener cada estribo, A sub b. Será igual a 0,198 por la raíz cuadrada de f sub c' en kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, por el ancho de la viga, por la separación, dividido por el límite elástico del acero, también en kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Y esta área no puede ser menor que 3.5 por B por S dividido por el límite elástico del acero. Reemplazando, vamos a asumir una separación igual a 20 centímetros. Tenemos que el área mínima que debe aportar cada estribo es igual a 0,41 centímetros cuadrados. Pero recordemos, no puede ser menor a la que resulta de esta segunda expresión, que en este caso es 0,42. Por lo tanto, fíjense bien, el área mínima será 0,42, este valor dio mayor que este, y como cada estribo aporta 2 veces su área, el área del estribo, la sección mínima que debe tener el estribo, es igual a 0,21 centímetros cuadrados, considerando que lo vamos a poner a 20 centímetros. Recordemos, no podemos ponerlos más separados, porque la distancia máxima era 23, y como estamos modulando de 5 en 5, la separación máxima es de 20 centímetros. Eso da que el área del estribo debe ser igual a 0,21 centímetros cuadrados. De la tabla de diámetros comerciales tenemos, fíjense bien, que nuevamente el diámetro que vamos a seleccionar es el diámetro igual a 8 milímetros. Por lo tanto, en este caso, en el tramo central, los estribos son de 8 milímetros y están separados unos de otros a 20 centímetros. Con todos estos antecedentes, veamos ahora el armado de la viga. Enferradura de empotramiento y centro de vano. Fíjense bien, en el caso de la enferradura en el empotramiento, la cuantía es igual a un 6,7 por 1000. Multiplicado por B por D nos da el área. En este caso, 7,7 centímetros cuadrados. En el caso de centro de vano, el área que se requiere es 3,3 por 1000, que es la cuantía que habíamos calculado, por 25 por 46, y eso nos da 3,8 centímetros cuadrados. Veamos entonces el armado final. Barras centro de vano. Apoyémonos en la tabla. Fíjense bien, tenemos que colocar en total 3,8 centímetros cuadrados. Fíjense bien, el Fi 16 tiene 2,011, por lo tanto 2 Fi de 16 nos da en total 4,022 centímetros cuadrados. Veamos ahora las barras del empotramiento. Tenemos que colocar 7,7, es decir, si colocamos 4 Fi 16 nos da 8,044. Fíjense bien, estamos cumpliendo con las indicaciones del enunciado en que se nos decía que todas las barras deben ser del mismo diámetro. Por lo tanto, para resistir el momento en centro de vano, requiero 2 Fi 16 en la zona traccionada, y para resistir el momento en empotramiento, necesito 4 Fi 16 en la zona traccionada. En resumen, tenemos 2 barras de 16 milímetros recorrerán la viga por la parte inferior, y 2 barras de 16 milímetros recorrerán la viga por la parte superior. Además, se dispondrán en el empotramiento 2 suples de 16 milímetros, los que se cortarán más allá del punto de inflexión, considerando la respectiva longitud de anclaje. Esta es la propuesta final de armado de la viga. Fíjense bien, 2 barras de 16 milímetros recorren toda la viga por el canto inferior de la sección, de modo a resistir el momento positivo en centro de vano. Estas barras en los apoyos cumplen la función de barras de montaje, es decir, para el armado de la viga, específicamente la disposición de los estribos. Fíjense bien, 2 Fi 16 en el corte del empotramiento, 2 Fi 16 en centro de vano,
2,16 en el otro empotramiento, con su respectiva longitud de anclaje. Ahora bien, dos barras recorren toda la viga por el canto superior para tomar las tracciones que se movilizan en los empotramientos. En centro de vano, estas barras cumplen la función de barras de montaje. Como estas dos barras no son suficientes para resistir el momento negativo, se disponen además dos suples de 16 milímetros cada uno, los que se cortan a una distancia L cuartos más una cierta longitud de anclaje. Notar que en los empotramientos, las barras traccionadas cuentan con una significativa longitud de anclaje, a diferencia de las barras que se encuentran trabajando a compresión. Por otra parte, se disponen estribos, según lo que hemos calculado. Fíjense bien, en el primer tramo, que es 1,2 metros, estribo phi de 8 a 15. En el tramo central, phi de 8 a 20, y en el tercer tramo, phi de 8 a 15. Esta es la propuesta final de armado de la viga. Esta es la solución de acuerdo a lo que se nos pide en el enunciado. Finalmente veamos el cálculo de la contraflecha que se debe disponer en los montajes. Esta es la expresión que permite el cálculo de la flecha de un elemento de hormigón armado. Flecha total será igual a la flecha elástica instantánea más la flecha diferida. Recordemos que en el caso del hormigón, el hormigón tiene fluencia, es decir, se deforma lentamente en el tiempo bajo carga sostenida. La flecha elástica instantánea es igual a un coeficiente de formación elástica, al momento solicitante, que corresponde al momento que actúa en la sección donde yo quiero calcular la flecha elástica instantánea. L es la luz de la viga, E es el módulo de elasticidad o módulo de formación, en este caso, del hormigón, y sub E es la inercia equivalente, considerando en este caso que es un material compuesto, hormigón acero, y además que algunas secciones se encuentran fisuradas y otras no. Por eso que se debe calcular una inercia equivalente, que lo haremos con la fórmula de Branson. Más la flecha diferida, que en general la mayoría de los códigos o normas la calcula como un porcentaje de la flecha elástica instantánea debido a peso propio. El criterio que utilizaremos en este caso para calcular la contraflecha, es decir, cuánto debemos levantar la viga para que cuando actúe el peso propio, la viga baje y quede perfectamente horizontal. Entonces el criterio será, en sentido estricto, la viga debe posicionarse de forma horizontal cuando actúe el peso propio, incluyendo además, ojo, la flecha diferida. Comencemos. Entonces, la contraflecha será igual a la flecha elástica instantánea debido solo a peso propio más la flecha diferida. Es decir, el momento solicitante se calculará aquí considerando solamente el peso propio. Lo primero que haremos será determinar la inercia equivalente, que siempre se debe calcular con la carga total que actúa en el sistema, independientemente de que en este caso el cálculo guarda relación solamente con las cargas de peso propio. ¿Cuál es el fundamento que hay detrás de esto? Fíjense bien, cuando actúa la sobrecarga de uso más el peso propio, las secciones se van a fisurar. Cuando la sobrecarga no está actuando, la sección seguirá fisurada, porque una sección que se fisuró ya no puede volver a juntarse, a adherirse. Por lo tanto, es lógico pensar que, independiente que después la carga sea solamente debido a peso propio, la inercia que se utiliza en los cálculos sea aquella que resulta de cuando actúa la totalidad de las cargas. Comencemos por determinar el momento solicitante máximo,
que actuará en la viga el que controlará la inercia equivalente de esta. Es importante mencionar que en este caso las cargas no se mayoran. Interesa conocer el valor real de la flecha y no uno ficticio considerando cargas mayoradas. Tenemos que en la sección de centro de vano, recordemos, el momento flector es QL² partido por 24. ¿Por qué la sección de centro vano? Bueno, porque ahí se producirá la flecha máxima. En este caso tenemos carga debido a peso propio más sobrecargas de uso por la longitud de la viga al cuadrado dividido en 24. Eso nos da un momento solicitante igual a 422.400 kilogramos fuerza por centímetro. Veamos primero la inercia de la sección sin fisurar. Recordemos, hay algunas secciones de la viga que no se van a fisurar y otras que sí. Entonces, lo que haremos es calcular una inercia equivalente ponderada dependiendo del número de secciones que se fisuran y las secciones que no se fisuran. En este caso, para calcular la inercia de la sección sin fisurar, lo primero es determinar el centro de gravedad de la sección. En este caso, por simetría, fíjense bien, tenemos 2 phi 16 arriba y 2 phi 16 abajo, y la pieza no está fisurada, la fibra neutra se ubica a 25 centímetros de la parte más alta de la sección. El coeficiente de equivalencia, en este caso, que también se va a necesitar para el cálculo de la inercia de la sección sin fisurar, será igual al módulo de elasticidad del acero dividido por el módulo de elasticidad del hormigón. En este caso, 2.100.000, que es el módulo de elasticidad del acero, dividido por el módulo de elasticidad del hormigón, que se calcula con esta expresión, 4.700 por la raíz cuadrada de la resistencia del hormigón a la compresión en probeta cilíndrica en megapascales. Por eso, después este resultado se multiplica por 10 para llevarlo a kilos partido por centímetro cuadrado. Eso nos da que el coeficiente de equivalencia es igual a 8.19. Este coeficiente de equivalencia permite transformar sección de acero en sección virtual de hormigón, cuestión que es necesaria al momento de calcular el centro de gravedad y la inercia de una sección compuesta. La resistencia a la tracción del hormigón, que permitirá luego calcular el momento de fisuración de la sección, se determina con esta expresión, 0,63 por la raíz cuadrada de F sub C', que es la resistencia a la compresión del hormigón en probeta cilíndrica en megapascales. Luego, reemplazando y multiplicando por 10 para llevar a kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, tenemos que la resistencia es igual a 34,36 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Notar que se cumple aproximadamente la regla. Es un hormigón H35, es decir, de 350 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión. Su resistencia a la tracción es aproximadamente un 10% de la resistencia a la compresión. Calculemos la inercia de la sección sin fisurar. Esta es la fórmula que se utiliza. Fíjense bien, la inercia homogeneizada sin fisurar será igual al ancho de la pieza, de la sección, por la fibra neutra al cubo dividido en 3, más el área de acero colocado en el borde comprimido, por el coeficiente de equivalencia, para llevar área de acero en su equivalente a hormigón, por X, que es la fibra neutra, menos el recubrimiento mecánico elevado al cuadrado, más el ancho de la sección, por H menos X al cubo dividido en 3, más el área de acero en tracción, por el coeficiente de equivalencia, por un brazo que se calcula como D menos X al cuadrado. Reemplazando se tiene, fíjense bien, es cosa de ir reemplazando los valores. Fíjense, por ejemplo, a su S', 4,022, N, 8,19, la fibra neutra es 25, el ancho es 25,
etcétera, ¿no? Fíjense bien, a su vez también es 4,022. Eso da que la inercia homogeneizada sin fisurar es igual a 289.746,6 centímetros a la cuarta. Calculemos el momento de fisuración. En este caso es la resistencia a tracción del hormigón por la inercia dividido en I. Esta es la fórmula de Navier en que lo que hemos despejado es el momento de fisuración. Veamos, reemplazando tenemos la resistencia a tracción del hormigón, 34,36 kilogramos fuerza, partido por centímetro cuadrado. La inercia homogeneizada, 289.746,6. El valor de I, que es la distancia desde el eje neutro hasta el borde donde yo quiero calcular la tracción, que es en este caso 25 centímetros. Eso da que el momento de fisuración es 398.227 kilogramos fuerza por centímetro. Fíjense bien que es menor que el momento solicitante en la sección de centro de vano, que es 422.400 kilogramos fuerza por centímetro. Por lo tanto, la sección se fisura. ¿Por qué? Porque el momento solicitante es mayor que el de fisuración. Corresponde entonces calcular la inercia de la sección fisurada, para luego calcular la inercia equivalente. Previamente se debe determinar el valor de la fibra neutra de la sección fisurada. Fíjense bien, en el caso de la sección sin fisurar, la fibra neutra está ubicada justamente en el centro de la sección, es decir, 25 centímetros. En este caso, como el hormigón bajo la fibra neutra se fisura, ese hormigón en tracción ya no aporta inercia. Por lo tanto, la inercia se reduce considerablemente y además el centro de gravedad se desplaza hacia arriba. Calculemos entonces el centro de gravedad de la sección fisurada, que ahora no coincide con el centro geométrico de la sección. Fíjense bien, lo que se hace es igualar el momento estático del borde comprimido o canto comprimido con el momento estático del borde traccionado. Fíjense bien, reemplazando, nuestra incógnita es la fibra neutra de la sección fisurada. Esta es una ecuación cuadrática que debemos despejar y resolver. En este caso, matemáticamente, arroja que la fibra neutra de la sección fisurada es igual a 9,145 centímetros. Es decir, fíjense bien, pasó de 25 centímetros de la sección sin fisurar a 9,15 centímetros en la sección fisurada. Una vez determinado el centro de gravedad, calculemos la inercia fisurada. Acá tenemos, la fórmula es muy parecida a la anterior, pero desaparece el término en que el hormigón en tracción aportaba inercia. Fíjense bien, lo que haremos ahora es reemplazar los diferentes datos que ya tenemos calculado, y eso nos da finalmente, reemplazando estos valores en esta ecuación, que la inercia fisurada es igual a 52.265 centímetros a la cuarta. Pasó algo así de 270.000 a 52.265 una vez que la sección se fisura. Estamos ahora en condiciones de calcular la inercia equivalente. Para ello utilizaremos la fórmula de Branson, que lo que busca es hacer una cierta proporción entre secciones fisuradas y no fisuradas, teniendo en cuenta el valor del momento de fisuración y el momento solicitante. Fíjense bien, esta es la fórmula de inercia equivalente. El momento de fisuración partido del momento solicitante elevado a 3 por la inercia homogeneizada sin fisurar, más 1 menos el momento de fisuración partido del momento solicitante elevado al cubo, todo esto por la inercia fisurada. Nunca la inercia equivalente, lógicamente, debe ser mayor que la inercia homogeneizada sin fisurar. Los datos, recordemos, acá tenemos el valor del momento de fisuración, el solicitante, la inercia homogeneizada y la inercia fisurada. Eso nos da, reemplazando estos datos acá en la fórmula, que la inercia equivalente es 251.263,6
3,5 centímetros a la cuarta. Estamos ahora en condiciones de calcular la contraflecha. Primero, la flecha instantánea debido a peso propio. Acá está la expresión matemática que utilizaremos. En primer lugar, el coeficiente de formación elástica. Recordemos, esta es una viga bien potrada, con carga uniformemente repartida, por lo tanto, el valor de alfa es 1 partido por 16. Reemplazando, para el cálculo de la flecha elástica instantánea debido a peso propio es 1 partido por 16, por el momento solicitante debido solo a peso propio, 1.2, por 4,8 al cuadrado dividido en 24. Por 100.000 para llevar tonelada a metro a kilogramo por centímetro, por el largo al cuadrado, dividido por el mol de elasticidad, que ya lo habíamos calculado, 256.355, y dividido por la inercia equivalente, que es 251.263,5. Eso nos da un valor de flecha elástica instantánea debido a peso propio igual a 0,26 milímetros. 0,26 milímetros. Veamos ahora el cálculo de la flecha diferida, que recordemos se calcula como un porcentaje de la flecha elástica instantánea debido a peso propio, que ya tenemos calculado y que es igual a 0,26 milímetros. Beta se calcula como chi dividido por 1 más 50 por la cuantía de acero en el borde comprimido. ¿De dónde tenemos el valor de chi? Bueno, de esta tabla, en función de los años o del plazo que queremos calcular la flecha diferida. En este caso, como es a tiempo infinito, mayor o igual que 5 años, chi será igual a 2. Reemplazando, tenemos que el factor beta será igual a 2, dividido por 1 más 50, por la cantidad de acero en la zona comprimida. Recordemos, 2,16 dividido por 25 por D, que en este caso es 46.1. Como ya sabemos la enferradura que hemos colocado, no hay por qué suponer que el recubrimiento mecánico ahora es 4. En este caso, dada la enferradura que se colocó, resulta ser que el recubrimiento mecánico es 3.9. Eso nos da un valor de beta igual a 1.7028. Es importante mencionar que, para el caso de la flecha diferida, independiente que la armadura sea o no sea estructural, siempre se debe realizar el cálculo considerando finalmente la enferradura que efectivamente se colocó en el borde comprimido. Repito, independientemente que sea estructural o de montaje. Reemplazando entonces, fíjense bien, vamos a calcular ahora la flecha diferida. Será el factor beta, que acabamos de calcular, 1.7028, por la flecha elástica instantánea debido a peso propio. Eso nos da que la flecha diferida es igual a 0,44 milímetros. Por lo tanto, la flecha total, es decir, la contraflecha que debemos dejar en los moldajes, será la suma de la flecha elástica instantánea debido a peso propio más la flecha diferida. Eso nos da un valor de 0,7 milímetros. La contraflecha entonces que se debe disponer en los moldajes es de 0,7 milímetros, de tal manera que a tiempo infinito la viga presente una posición perfectamente horizontal, al menos para las cargas de peso propio. Realicemos una síntesis. Hemos aplicado el concepto de cargas de servicio y de diseño. Aplicamos el método de dimensionamiento en rotura para flexión simple y esfuerzos de corte en hormigón armado. Se explicó el procedimiento de armado de vigas de hormigón armado bajo solicitaciones de flexión y corte. Se explicó el procedimiento de cálculo de deformaciones en elementos de hormigón armado del tipo viga. Es importante mencionar que los ejercicios aquí presentados y su resolución han sido preparados exclusivamente con fines académicos. Por lo tanto, no pueden ser referenciados en la práctica y ejercicio profesional. Muchísimas gracias.